Estamos nuevamente con el doctor Alberto Schlesinger, decano de la Facultad de Economía de la Checho Arboleda, una de las personas más importantes e influyentes en nuestro país y uno de los hombres que más conoce el tema de Venezuela. Venezuela, ¿de qué está colgando hoy por hoy? ¿De qué depende? El régimen venezolano está colgando hoy única y exclusivamente de la fuerza militar. Dos elementos para destacar. Primero, el régimen chavista, desde que Chávez llegó al poder, ha sido un régimen militar, no nos equivoquemos, hasta el día de hoy. El hecho de que haya por ahí algunos encorbatados, como Maduro, que era el chofer de unos buses que alimentaban el metro en Venezuela, en Caracas, etcétera, no quiere decir de que sea un régimen civil, es un régimen militar. Los militares manejan, controlan, deciden, se benefician de todo lo que el régimen hace, cosas legales y cosas ilegales, y es un régimen militar. Entonces, ¿de qué cuelga? Del régimen militar. ¿Por qué la situación que hoy en día es una situación distinta a lo que ha pasado en el curso de estos 20 años cuando se ha tratado de cambiar al régimen? Yo diría que hay tres factores que hace que lo que está sucediendo en este momento en Venezuela sea irreversible. Yo no le puedo decir que va a caer mañana, ni pasado mañana, ni dentro de una semana. Sí va a caer en un corto plazo por las razones que Pero explicaremos. eso me lo dicen cada rato, que se va a caer, que se va a caer. Y Bueno, mire, yo diría, a mí también me lo preguntan, ¿no? Muchas veces lo he sus dicho. alumnos, No. las personas en la calle, lo llaman del exterior, le escriben. De los programas de radio que usted conoce, que me toca hablar del tema, y lo primero que le preguntan a uno, bueno, ¿y cuándo? Bueno, el régimen venezolano se mantuvo en el poder fundamentalmente por tres elementos. Uno, ¿por qué llegó Chávez al poder? Por una destrucción, diría yo, de la estructura política venezolana. No se nos olvide que cuando Chávez llega al poder, el presidente en su segundo periodo era el presidente Caldera, que había sido expulsado de su partido y que a su vez había llegado al poder siendo el presidente del partido de centro derecha, la Democracia Cristiana, había llegado al poder montado en los hombros de una coalición de centro izquierda. Casi como si le dijeran a usted que el presidente próximo sería en Colombia el presidente Uribe, que había sido expulsado del Centro Democrático y que llegaba al poder apoyado en el Polo Democrático. Más o menos eso era. No. Eso era. No, para llorar. Eso le demuestra a uno, por un lado, el nivel de deterioro político que vivió Venezuela al final de la década de los años 90. Sí, cuando Carlos Andrés Pérez, yo le escuché, que predijo, esto va a ser una cosa terrible. Claro, porque Escúchenme, les advierto. ahí primaron los odios personales, aunque no se crea. Sí. El señor Chávez está en la cárcel. El señor Sí. Chávez, Carlos Andrés lo ha metido a la cárcel, y al señor Chávez lo sacaron de la cárcel y le perdonaron todo lo que había cometido. Se con lo perdonó más de Caldera. 100 muertos, y casi matan a Carlos Andrés Pérez. Estuvieron Claro. a punto de matarlo en el famoso golpe último que dieron. ¿Por qué? Por odios personales entre Caldera y Pérez. Dijo, pues como Chávez fue el que atentó contra Pérez y el que trató de tumbar a Pérez, pues yo ahora suelto a Chávez. Pero además es que Caldera ya en ese momento estaba en el juego de la izquierda y del centro izquierda, porque en su Pero partido es que yo no lo me habían puedo- expulsado de su Yo no partido. me puedo imaginar a Caldera de izquierda, es que me parece terrible. Llegó al poder acaballado en una coalición de centro izquierda. Le puse, haga de cuenta el ejemplo que le puse aquí en Colombia. Me dejó de catre. Pero así es era, como que Petro así sea era, el jefe así de era. debate de Álvaro Uribe. Segundo, la situación económica en Venezuela era Oiga, qué muy cosa tan mala. deliciosa lo que está explicando usted. Esto nadie lo ha aprendido como es. Es que así fue. molidito. Porque después llegó don César Gaviria con Jimmy Carter y le aproba y se dejaron sentado al señor Hugo Chávez allá. Esa es la grave responsabilidad Histórica. que tiene la comunidad internacional, que afortunadamente en este momento está reaccionando. Y Ya. ese es uno de los factores que destacaremos. Siga. ¿Qué pasó? La situación económica, a su vez, complementó la crisis política enorme que había, la complementó una situación económica en que, para ponerle un ejemplo, en esa época el barril de petróleo venezolano debía estar costando $9, de eso estamos hablando. Cuando a los 3, 4, 5 años posteriores llegó a los $100. Ahí está la 120. diferencia. Sí, 100, 120, correcto. $120, Sí. eso vaina. Estamos hablando, digamos, del petróleo venezolano, que Claro. ese petróleo tiene un valor un poquito por debajo de los indicadores de petróleo internacionales. Pero bueno, 100, 120. Entonces, ¿qué pasó? Que si usted suma,
caída de los ingresos, una crisis económica y una crisis política, y en un país militarista, con antecedentes militaristas de toda la vida. Todos. En el siglo XX, la mitad de los gobiernos en Venezuela fueron gobiernos de facto y prácticamente todos fueron de militares. Es decir, Sí. es que eso no es extraño para los venezolanos. Entonces llegó el señor Chávez y la comunidad internacional se lo permitió. Aún se lo permitió hasta en el año 2002, cuando finalmente hubo una rebelión interna, le pusieron la mano. La comunidad internacional, al contrario, reaccionó en favor de Chávez o se quedaron callados y los militares tampoco lo pudieron manejar. Porque los Cuando militares, llegó el expresidente Carmona. cuando estuvo Pedro Carmona, también, y vale la pena destacarlo, y vale la pena reconocerlo en cabeza de Pedro Carmona, como una solución transitoria porque había un vacío de poder. Los militares habían agarrado al presidente Chávez y lo tenían en su poder preso. Había un vacío de poder y de facto llegó una persona apoyada por un grupo social y tomó la presidencia también en forma temporal. No se trató de un golpe de Estado al estilo latinoamericano para quedarse con el poder y que nadie lo bajara de ahí, lo que sí sabía hacer Chávez y lo que demostró el régimen chavista. La comunidad internacional no actuó y nos ganamos 20 años de chavismo, pero además 20 años de destrucción de un país. El país más rico de América. Y no solo de destrucción, sino la cantidad de muertos y los efectos humanos negativos que esos 20 años produjeron. Ahí la comunidad internacional tuvo un papel definitivo. Hasta nosotros declaramos en determinado momento a Chávez como el mejor nuevo amigo o el nuevo mejor amigo. Sí, por allá llegó un espurio presidente, el sátrapa famoso. Digamos el gobierno lo reconoció como el nuevo mejor amigo. Allá en Santa Marta, San Pedro Alejandrino, llegó y posesionó ahí al señor Bautista como embajador y declaró al señor Hugo Chávez como mi nuevo mejor amigo. Con un elemento, y es que cuando esas declaraciones se hacen es una declaración de gobierno. Sí, de gobierno a gobierno. Y ya en ese momento, y con efectos a nivel internacional, obviamente, de legitimación, cuando era un gobierno que ya era ilegítimo en el ejercicio. Una cosa es que a usted lo elijan legítimamente y otra cosa es que ejerza legítimamente el poder. Ya Chávez había concentrado los poderes, el poder legislativo, el poder jurisdiccional, todos respondían a Chávez, todo estaba concentrado en la cabeza de Chávez, el Estado de Derecho en Venezuela había desaparecido y nosotros simplemente dijimos que era el nuevo mejor amigo y trabajamos con él un buen tiempo, de la mano, sabiendo además lo que estaba haciendo, porque Venezuela es la otra característica que tiene. Venezuela junto con Cuba han sido los dos países que históricamente, mucho más tiempo Cuba obviamente, pero Venezuela más han contribuido a la desestabilización interna de Colombia, a través de la guerrilla, a través del terrorismo, que tienen sus focos y han tenido sus apoyos allá. Y ahorita nos estamos rasgando las vestiduras porque el ELN está en Venezuela. Pero ¿cuánto tiempo duró la Siempre es que Luis Alfonso Hoyos, metido allá? en un memorable debate en la OEA, dijo que ya estaban los cuarteles. Correcto. Que ya estaban todos bien protegidos por el narcochavismo. Esa es la realidad. Volvamos a la pregunta inicial suya. 3 elementos hacen que esta situación sea distinta. A ver, pues. Primero, la magnitud de la crisis es una magnitud gigantesca, es decir, yo creo que parte de mirar para otro lado la comunidad internacional y parte de no querer enfrentar la realidad, lo que hay en Venezuela es un genocidio, es decir, en Venezuela se está muriendo la gente en forma de hambre, derivada de una política claramente dirigida a eso, a que dependan del Estado todos, que todos tengan el carnet de la patria y que todos, para poder tener una comida mínima, las calorías mínimas en el día, tengan que aceptar y tengan que apoyar al régimen. Eso está inventado, los regímenes de izquierda lo han manejado desde hace mucho tiempo. Segundo punto que es fundamental, y nos referíamos a eso. Hay una persona como el señor Guaidó que apareció. Que apareció. ¿Y apareció por qué? Legalmente apareció. Volviendo al tema, ahora sí, es que ya me conecto con el tema. Correcto. El esposo de Lilian Tintori. El esposo de Lilian Tintori estuvo antes, preso, López. perseguido, ese. Correcto. Él fue una de las personas jóvenes que lideró más efectivamente la oposición. Exactamente. Y como fue el más peligroso y el más efectivo, le pusieron la mano encima después de unas manifestaciones. Ese señor era el jefe de Guaidó. Guaidó pertenece al partido político de él. Ah, bueno, es que Correcto. yo quiero... Es creación de él. Es que yo tuve ahora un lapsus
en camerinos antes, y lo acabo porque a uno se le cae el sistema a ratos. Había dos figuras jóvenes, Sí. porque ahí había otros viejos, el señor Ramos Ayub, que venía de los partidos tradicionales, de más edad, ahí aparecieron dos, que fueron López y Capriles. Capriles perdió elecciones, se sometió y perdió elecciones, y Capriles no terminó, a mi manera de ver, dando la medida como sí la dio López. Y López, obviamente, en la medida que se convirtió en un prospecto mucho más sólido, más importante, pues obviamente le pusieron la mano después de unas manifestaciones alegando que había muerto, si era el culpable, lo metieron a una cárcel terrible, lo torturaron, le hicieron toda clase de cosas para después agarrar y colocarlo en su casa, preso en su casa, totalmente limitado. Pero Guaidó viene de ahí, y Guaidó había llegado dentro del grupo político que fue elegido a la Asamblea. Y esta crisis le tocó a él, no sé si eso lo prepararon así o no, pero él estaba, no hace mucho lo eligieron, de presidente de la Asamblea. Y la Constitución establece que hay un procedimiento en el cual, cuando se producen las faltas del presidente, como se produjo una falta, ¿por qué? Porque la comunidad internacional e internamente no reconocieron la legitimidad de la última elección del señor Maduro. Sí. Aquí vale la pena, William, hacer una aclaración que es importante. Para mí es mucho más importante el rechazo y el desconocimiento de la legitimidad de Maduro como presidente y su elección que el reconocimiento posterior de Guaidó. Eso es un derivado. Han sido más países los que no reconocen la legitimidad de Maduro que los países que han reconocido a Guaidó, aunque son más de 50 países los que han reconocido a Guaidó. Entonces, eso se produjo. Entonces, la comunidad internacional por fin actuó, y actuó en forma tajante, no solamente no reconociendo, sino tomando medidas concretas. Y en eso tenemos nosotros que darle las gracias, cuando digo nosotros, Colombia y Venezuela, porque el primer beneficiado de que salga el régimen venezolano después de los venezolanos, somos nosotros los colombianos. Ese es un factor de desestabilización brutal, que nos ha costado a nosotros muchísimo tenerlos aquí de vecinos, sí, que le den amparo a la guerrilla, a los desestabilizadores del país, que financien partidos políticos. Yo diría que una de las cosas bien importantes que se vienen es que cuando caiga el régimen y empiecen a abrir los cajones de los escritorios, vamos a poder ver realmente quiénes fueron en Colombia, no solo las FARC ni el ELN, sino los partidos políticos y las personas y los individuos que se beneficiaron y que fueron financiados y fueron apoyados por el régimen venezolano. Lo que se viene es muy Eso grave. hay que destaparlo, no, pero hay que destaparlo. Eso hay que destaparlo, eso no puede quedar tapado. Ahí sí tiene que haber corte de cuentas. Ahí sí tiene que haber corte de cuentas. Eso no se puede dejar así, porque eso es lo que va a demostrar lo que nos ha sucedido frente a esos regímenes y lo que nos ha sucedido frente a Cuba. Nosotros todavía defendemos a Cuba en cosas en los escenarios internacionales cuando Cuba lleva 60 años desde que llegaron al poder tratando de desestabilizar el país. De Cuba se nutrió el M-19, de Cuba se nutrieron todos los movimientos guerrilleros, los entrenaron, los financiaron. ¿Quiénes? Los cubanos, y los cubanos llevan mucho tiempo tratando de que en Colombia cambie el régimen y nos convirtamos en eso, en un país socialista o comunista. Y esos han sido factores desestabilizadores que uno tiene que actuar en consecuencia frente a eso, porque han sido factores que se oponen al sistema democrático colombiano, con todas sus imperfecciones y todas sus deficiencias, pero es un sistema democrático. Y quienes han tratado de desmontar ese sistema democrático durante tantos años han sido los cubanos y después los venezolanos. Entonces, por eso es muy importante que... ¿Y por qué no rompemos relaciones con Cuba? Yo no sé. ¡Ajá! Acabamos de tener el argumento ¡Oh! claro desde el punto de vista jurídico internacional, desde el punto de vista de la opinión mundial, y es lo que pasó con el ELN, el que no nos han entregado a los del ELN después del acto terrorista y criminal que ¿Y cometieron. por qué no entregan a Santrich a los Estados Unidos? No, porque sé. es que son preguntas que la gente se hace, que no son tan elementales. Sí. Pero les hago a usted que es una autoridad, Bueno, un hombre señor. que conoce el tema. En esa materia, pues hay unas normas y hay unos procedimientos que eventualmente, pues obviamente hay que cumplirlos. Entonces, volviendo a Venezuela, hablábamos del segundo punto, y es que hay Bueno, vamos al un segundo líder, punto. Bueno, a ver pues. hay un líder
y hay un líder que unió la oposición, porque parte del problema que han tenido los venezolanos y parte de lo que... Faltaba el líder que uniera a la oposición, Claro, mejor dicho. porque la oposición venezolana, lo voy a decir, la oposición venezolana pues no Era Lilian Tintori, era Capriles. sí, pero es que uno no puede Claro. montar la oposición venezolana en cabeza de una ama de casa joven que tuvo que salir a mover opinión y a mover conciencias porque su marido está en la cárcel y lo han tratado mal. No, es la estructura de la oposición venezolana, la estructura política, la estructura partidaria. No dieron la medida y no fueron capaces de hacerlo. Tan no fueron capaces de hacerlo es que habiendo tenido a Chávez preso por los militares, dejaron que la situación se reversara y que llegara Chávez fortalecido al poder y le cortaba la cabeza a todos. Ni siquiera eso fueron capaces de completarlo, ni de hacerlo. ¿Cuánto se hubiera ahorrado Venezuela? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado nosotros, dado lo que Venezuela ha sido para Colombia, si eso hubiera sucedido en el 2002 y no estuviera a punto de suceder en el 2019? La bobadita de 17 años, William, eso vale mucho. Pero En todo. vidas, en todo. Bueno, y el tercer factor, que ya lo mencionamos, es la posición irreversible de la comunidad internacional, que tiene dos elementos. Para mí la más importante es el desconocimiento de la legitimidad de Maduro. Ahí sí hay una mayoría enorme de países y ahí no hay dudas. La otra es el reconocimiento de Guaidó, donde algunos lo han hecho, otros no lo han hecho. La Unión Europea lo hizo a medias, como a veces hace las cosas, los italianos quisieron, no sé qué, bueno, en fin. Pero bueno, hay 50 países que reconocen a Guaidó y eso sigue aumentando. Entonces, esos tres elementos, sumados, la situación crítica humanitaria, el hecho de que haya un líder que haya unido valientemente, con valor, con inteligencia, y haya liderado eso sin miedo, y haya unido a la oposición, y la respuesta internacional son tres factores que cambian totalmente el contexto de lo que está pasando en Venezuela. Y por eso yo digo que lo que está pasando en Venezuela es irreversible. Ahí no es venga y sentémonos y hablemos a ver cómo durante un tiempito arreglamos las cosas o cómo extendemos el tiempo. En Venezuela hay un dicho que es muy, a usted que le gustan los dichos así del pueblo, los dichos de la sabiduría popular, que lo llaman correr la arruga. Usted tiene un mantel y tiene una arruga y de pronto para que no le quede la arruga aquí, usted hace así, corre la arruga. O cuando usted tiene una mujer muy brava, de esas que planchan la ropa con la mano. Correcto. Entonces llega la señora y le pone la mano al mantel y lo deja tieso. Por eso. Entonces, eso de correr la arruga no es venga, Sí. nos sentamos a ver si corremos la arruga como lo han hecho, porque desde la época de Chávez, cada vez que había un problema decían, Corrían la arruga. vamos a negociar y corremos la arruga, y se iban a Santo Domingo, se iban a alguna parte, armaban todo un show, no terminaba en nada, pero corrían la arruga, eso les significaba 5 años, 3 años, 4 años más otra vez y volvían y lo hacían, y eso es lo que están proponiendo ahora nuevamente. ¿Y el Papa qué? Ay, William, no me pregunte eso. No, sí, yo le pregunto, la gente pregunta. Yo creo que el Vaticano ha tenido una posición, a mi juicio, frente al tema de Venezuela, una posición muy desenfocada, porque realmente cuando uno está hablando del régimen de Venezuela, no es que estemos hablando de intermediar o fomentar el diálogo entre dos gobiernos democráticos, dos países que tienen un problema de fronteras o que tienen lo que tengan, digamos, que pueda intermediar el Papa entre México y los Estados Unidos para el tema de la frontera y del muro que piensa hacer, eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando el Vaticano dice que hay que hablar cuando hay un régimen criminal. Es casi como si se hubiera dicho en la Segunda Guerra Mundial que el Vaticano iba a intermediar para que hablaran Hitler y Churchill en plena guerra. Es decir, pero por Dios, ¿cómo van a poder intermediar una conversación cuando se está hablando de un país democrático que está sufriendo las consecuencias, una sociedad que está sufriendo las consecuencias de un régimen criminal para que se sienten y hablen con los criminales? ¿Le hago una pregunta? Ahí están desenfocados totalmente. Le hago una pregunta. ¿Pío XII o Juan Pablo II hubiese permitido esto? Pues no sé, pero yo creo que hubieran tenido el criterio de decir, hombre, yo no puedo promover un diálogo ni una intermediación cuando se trata de desmontar a un régimen criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que está acabando con un pueblo para que se siente, y ese régimen que no tiene ninguna intención, que esa es la otra equivocación, ellos tienen ninguna intención de dejar el poder, no, absolutamente ninguna, lo que quieren es correr la arruga y correrla indefinidamente para quedarse donde están y evitar algo que sí los asusta, y es la jurisdicción internacional por los delitos que han cometido.
que a mí me llamó mucho la atención ver al señor Maduro, al dictador Maduro, pidiéndole al Papa dizque su intermediación. ¿Eso qué? ¿Qué hay ahí? Lo que siempre han hecho es lo mismo que cuando el señor Maduro, le acaban de hacer una entrevista a una señora Salazar, una periodista muy avesada que vive en Miami, que trabaja con la cadena Fox. A través de ella simplemente le dijo al señor Trump de que por qué no se sentaban a hablar cara a cara. Trump, como decimos aquí, no come cuentos. No sé si no. Además uno no se puede sentar con un criminal a hablar de qué. Es que Trump no es Carter. Pero obviamente que no es Carter, ni fue lo que la comunidad internacional hizo cuando desgraciadamente intervenimos en favor de Chávez, la famosa intervención que usted mencionaba, de Carter y el gobierno colombiano en su momento, César Gaviria. que fue cuando le dimos la bendición a unas elecciones que todos sabíamos que las habían manipulado y que el señor Chávez las había manipulado en su beneficio y no había sido un proceso claramente democrático. Eso sucedió. Y esa es parte que la historia lo verá de la responsabilidad que países, personas y gobiernos han tenido en eso. Ya pasamos los 3 puntos, ya hablamos de muchas cosas, entonces si se cae el señor Maduro, ¿qué se sigue? Pues a ver. A ver. Es que eso pues ya para que rematemos. Eso no es fácil, pero tiene que suceder. Bueno. Ahí lo que se trata es de generar unas condiciones que permitan, en primer lugar, Sí. tener la ayuda externa y el apoyo externo para recomponer la economía venezolana que está hecha trizas. Y cuando digo economía me estoy refiriendo no solamente a lo que todos entendemos por economía, a la industria, al comercio, al empleo. Estamos hablando de la infraestructura del país. Es que aquí se destruyó la infraestructura del país. Es como Alemania, después de que terminó la guerra, no solamente destruyeron la economía, sino que acabaron, ¿recuerda esas fotografías de Berlín y todo eso destruido? Destruyeron la economía del país, no hay infraestructura eléctrica, no hay infraestructura de los servicios primordiales que debe brindar el Estado, hay que hacerlo todo. Hay una ventaja, y es que hoy en día los canales y los mecanismos de ayuda externa a través de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, y de los países, pueden generar unos recursos lo suficientemente importantes para reconstruir Venezuela. Pero la otra ventaja que tiene es que Venezuela es un país inmensamente rico. Entonces va a haber un interés en reconstruirlo. Otra cosa es cuando uno dice reconstruir Cuba, pues sí, hay que reconstruir Cuba, pero Cuba no es un país eminentemente rico, ni es un gran mercado, etcétera. Habrá que mirarlo más bien desde el punto de vista geopolítico. Pero cuando uno dice reconstruir un país como Venezuela, con el potencial y la riqueza que hay ahí, y el papel que debe jugar Venezuela, como lo jugó durante muchísimos años en América Latina. China, Rusia, ¿qué papel juegan ahí? Mire, los chinos y los rusos hicieron una apuesta en un momento dado, y es que como el régimen era de izquierdas y comunista, les abrió la puerta y necesitaban financiarse y tener un apoyo económico y político, entonces llegaron al patio de atrás de los Estados Unidos. Llegaron ahí al Caribe, a respirarle la nuca. A 2 horas y media de Puerto Rico y a 3 horas de Miami, y ahí llegaron dentro de todo el juego geopolítico mundial. Y ahí se plantificaron, metieron una cantidad de plata, pero en ese momento hay 2 elementos para destacar. Primero, Rusia no es el país tan rico, ni la economía tan rica, ni tan poderosa, que puede perder y meter plata a un barril sin fondo. Porque Venezuela es un barril sin fondo. Los mismos rusos y los chinos no tienen la más mínima confianza en que estos tipos que manejan, este régimen que maneja Venezuela, tenga la capacidad de generar una actividad económica que les permita recuperar su plata. No, saben que no va a ser así. Segundo lugar, la plata que se les está debiendo es importante. Para Rusia yo creo que 20.000 o 30.000 millones de dólares que le puedan deber, y para los chinos 80.000 que también le puedan deber, es plática que ellos quieren recuperar, porque definitivamente yo creo que ellos ya entendieron de que esto no es en la época de Khrushchev y lo que pasó con Cuba, de que llegaron los rusos y se plantificaron ahí. Aquí no van a llegar los chinos, ni van a llegar a dirigir el país, ni van a dejar a dirigir los rusos, porque además los americanos, el contexto de América Latina no se los va a permitir, ni se los va a permitir los Estados Unidos tampoco. Ahí habrá negociaciones de que a cambio de que no pase eso, pues qué concesiones le dará a Estados Unidos en otras cosas de interés cruzado. Ahí está Trump. Correcto, de interés cruzado, pero yo creo que eso es muy claro. Entonces los chinos lo que están en este momento es un poco manteniendo la cara, obviamente desde el punto de vista político, pero con el convencimiento de que eso no va a llegar
más allá de lo que puede llegar y que lo que a ellos les interesa es que todo el proceso de reconstrucción ellos puedan tener alguna participación. ¿Para qué? Fundamentalmente para que les paguen lo que les deben. Bueno, lo invito para cuando se caiga el señor Maduro. Pero con champaña. Ah, no, eso sí, aquí la destapamos. Claro que sí. Claro que sí. No sabe cuánto le agradezco. Hombre, con el Ha mayor sido de gusto. las barberías más buenas que yo he hecho sobre el tema de Venezuela, porque es que es el conocimiento práctico. Es el hombre que conoce y explica. De esto no se sabe, de esto no se aprende tan fácil, ni se improvisa. Hablar con usted de este tema es muy importante. Y una pequeña última frase Que pueda. que es esto. Mi interés en Venezuela no solamente fue porque viví un tiempo allá, al principio del gobierno de Chávez, por tocó. un tema económico, en representación del gobierno colombiano, para hacer una serie de cosas que produjeron sus efectos. Logramos llevar el mercado venezolano a cerca de $7.000 millones ¿Qué con tal? lo que se hizo en ese momento. Imagínense. Pero no solo fue por eso, sino pues que mi interés en Venezuela, en lo que pasa en Venezuela, porque bueno, eso quedó atrás, ya eso se perdió, lo que se hizo, bueno, en fin. Pero mi interés es porque yo siempre entendí lo que estábamos hablando ahora. Venezuela es el principal problema político y de estabilidad que tiene Colombia. Siempre lo fue. Chávez fue una tremenda amenaza. El régimen chavista era una tremenda amenaza y sabía lo que quería hacer con Colombia en todo el contexto del Foro de Sao Paulo, de toda esta izquierda internacional. Eso se vio desde el principio. Entonces la preocupación era qué pasaba ahí, porque esa era una amenaza igual o más grave que la que podíamos tener con la guerrilla interna en Colombia. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El que se arregle la situación en Venezuela, sí, somos hermanos, Bolívar, todos, vecinos, todo lo que se quiera. No. Es terminar un tumor, un cáncer que tuvimos ahí, que buscó por todos los medios desestabilizarnos y nos creó gravísimos problemas, que nos costaron dinero, los presupuestos en materia de defensa, que nos costaron la sangre que produjo la guerrilla en Colombia y que sigue produciendo. Eso todo es Venezuela, ahí están. Sin Venezuela hubiera sido una cosa distinta. Entonces, por eso es que es muy importante que lo de Venezuela se arregle y cambie. Por eso es que yo tal vez le he dedicado mucho tiempo para darle bolas a lo que va a pasar en Venezuela. Y lo bueno es que usted sí sabe. Como dicen por ahí, este man sí sabe. Qué vaina tan buena. Gracias, doctor Alberto Schlesinger Vélez. A usted por la oportunidad de poder y qué hablar de orgullo estos temas. Que una universidad pueda contar con un decano de economía como usted. Muchas gracias. Lo felicito. Muchas gracias. Y las luces y la inteligencia suya no se pueden desaprovechar. Muchas gracias, William. Merece todo mi aplauso y reconocimiento. Muy amable.